casi un asesinato por día en el 2020. Eso hace parte de la dramática radiografía sobre lo que ocurre con los líderes sociales en Colombia. ¿Quién los defiende? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué los están matando? Y es muy poco lo que se hace para evitarlo. Nos acompaña a esta hora de la mañana el defensor del pueblo, Carlos Negret. Mi querido defensor, qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol, echando lápiz en el tablero. Muchas gracias y muy complacido volver a estar aquí en Caracol. Hace mucho rato queríamos traer, casi me toca meterle tutela para traerlo. La hubiera ganado. Estamos aquí para analizar uno de los temas que, por supuesto, además está en primera fila como parte de las reclamaciones y quejas de muchos de los miembros e integrantes del Comité del Paro y que ha volcado a mucha gente a las calles. ¿Qué está pasando, defensor? Mire, esta es una cifra dramática. 555 líderes han sido asesinados en Colombia desde enero del 2016 hasta el 31 de octubre del 2019. Usted me preguntará, vamos a 15 días de enero, que hay la mitad, y ¿por qué no tienen la cifra? Porque nosotros cada uno de los asesinatos, vamos y verificamos en la zona la condición del líder social. Entonces, en el entretanto, esta es la cifra de nosotros, pero es muy grave. El año 2018 fue gravísimo. En julio de este año fue el año más dramático en estos 4. Y la pregunta, como empieza este programa, es ¿quién los defiende? Lo tenemos que defender el Estado y la sociedad. Este no es un solo tema de ellos mismos, no es un tema que se soluciona con un carro blindado y un chaleco antibalas. En la costa pacífica no sirve el chaleco antibalas, no sirve el carro blindado. Es la misma sociedad y nosotros mismos los que tenemos que darle la mano a los líderes sociales. ¿Cuáles son las zonas donde más están matando líderes sociales? El departamento del Cauca con 138 líderes sociales, luego tenemos Antioquia, luego tenemos Valle del Cauca, luego Norte Santander y por último Nariño. Si usted ve en estas zonas tenemos los mismos conflictos que son coca aquí en Tumaco, coca en la zona cordillerana, coca en Argelia, marihuana crepia en la parte alta en el norte del Cauca y en la parte del oriente del Cauca que combina con el Huila, Buenaventura, Antioquia, todo lo que tiene que ver acá con el Bajo Cauca y el sur de Córdoba y aquí toda la zona del Catatumbo. ¿Por qué los están matando? La órbita del defensor del pueblo no es ni por qué ni quién. Los están matando es por unos fenómenos sociales en estas zonas. El control territorial de las bandas criminales y de grupos como el ELN, los Caparros, las disidencias de las FARC, y los matan porque los campesinos, los indígenas, las comunidades afro no quieren la coca, no quieren la minería legal, y en algunas zonas por la disputa de las tierras. Y ahí ejercen estos grupos armados una presión para que las personas cultiven, para que las personas sí hagan minería ilegal, y tercero, no le respetan el derecho a la tierra que se tiene. Una de las causas, según los informes que se han revelado por parte de diferentes organismos defensores de derechos humanos, bueno, son varias, pero una de ellas, la falta de presencia de Estado. Sin lugar a dudas, en eso le quiero contar que nosotros en estos 41 meses, estos son los 2 únicos departamentos que no hemos ido, pero que vamos a ir y vamos a bajar por los ríos, Vaupés y Amazonas. Realmente cuando uno va a estas zonas, como hemos ido nosotros en más de 45 misiones humanitarias, no nos encontramos sino a las iglesias, a la comunidad, a la fuerza pública y a la Policía Nacional y a los servidores de la Defensoría del Pueblo. Por esa misma razón nosotros fuimos premiados por la revista, por una revista como liderazgo colectivo a la Defensoría como la mejor entidad. ¿Por qué? Porque hacemos presencia en todo el país en 38 regionales, que no coinciden con los de los departamentos porque tenemos regional Tumaco, que la abrimos, Buenaventura, Urabá, Ocaña, Barranca Bermeja y Bogotá. Lo que quiere decir, si le entiendo, que no solo basta con tener presencia de la fuerza pública, hay que llevar inversión a estas zonas y quitarles los cultivos ilícitos y la presencia de estas bandas criminales. Hay que llevarla, pero con 2 temas. Inversión social que puede sonarle
una frase retórica, y con otro tema económico, seguridad, no seguridad de armas, seguridad económica, seguridad de producción. Las gentes de Argelia, Tumaco, como me dijo este fin de semana que estuve sábado y domingo viendo lo que he llamado la estampida de 3.000 ciudadanos que salieron del río Chagui. Quítenos la coca del encima, defensor. Nosotros no queremos sembrar coca. La coca llegó aquí con una matica desde el Patía al sur del Cauca, y hace 20 años llegó las FARC y aquí no hemos podido volver a tener tranquilidad. Quítenos la coca, que aquí nosotros sabemos sembrar y sabemos comer. Falta de presencia de Estado, una de las razones, pero usted toca otro de los puntos que parece ser clave en medio de todo esto que está ocurriendo. El vacío de poder del grupo de las FARC en estos territorios. ¿Por quién fue ocupado? Eso también es otra de las causas. Sin lugar a dudas, mire. El Estado no llegó con inversión social y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no llegó a los lugares antes, llegaron primero estas estructuras. Entonces, en esta zona del Bajo Cauca hay estructuras como las AGC y unos que se denominan los caparros, que viven entre ellos en disputas, y por eso todos los días oímos desplazamientos, porque es que la comunidad, ante que en sus veredas se están dando combates, se desplazan. Lo mismo ocurrió aquí en Tumaco. Aquí hay 4 estructuras: la Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, uno que se denomina, que está por acá, que se llama El Contador, y una nueva que viene del departamento del Cauca, de un grupo de personas residuales, de personas que hacían parte del Frente 20 y 30, que se denomina ahora el Bloque Alfonso Cano. Y esto lo que quieren en 4 ríos que hay aquí en Tumaco es manejar el río Mexicano, el río Rosario, el río Chagui, y se me olvida el otro río. ¿Y quieren por qué? Porque esta es la salida que tienen para Centroamérica y para droga todo. y todo eso. Sí, señor. Claro, para sacar la droga. Hablemos también de otros temas: pobreza, desempleo, que también, bueno, vuelven todo esto una especie de río revuelto donde pescan todos estos grupos armados. Juan Diego, aquí el único empleador es la producción de hoja de coca, la minería ilegal. No hay otro empleador. No hay otro empleador. Defensor, ¿y cómo responder como Estado a esa evidente y diagnosticadísima situación de orden público? No como Estado. Yo creo que como Estado nos toca a todos trabajar, y eso lo hemos venido haciendo nosotros con un trabajo en presencia en el lugar. Es el Estado y la sociedad. Si nosotros no le ponemos cuidado, aquí está la cordillera oriental, aquí está la cordillera occidental. Estos lugares están descuidados por el Estado y por la sociedad. Cuando usted mira un mapa de Colombia, lleno de punticos, ciudades. Si usted mira aquí, hay una, otra, aquí. Sí. Si no llegamos aquí, si las gentes de aquí no tienen opción de la coca, la minería ilegal, del reclutamiento, muchas personas se van al reclutamiento en estas zonas porque no tienen otra opción. 1 millón de pesos, 800.000, y se van. La sustitución de cultivos, tanta polémica que hay alrededor de la fumigación o no. ¿Usted cómo analiza esa situación? Mire, como hecho curioso, con la polémica que hubo, con la tragedia que hay en este momento por el desplazamiento de 3.031 personas en Tumaco, en esta zona del río Chagui se ha cumplido con el PENIS. El gobierno va por el 4º pago, los 2 millones, más de 2.200. Aquí el PENIS está funcionando. Y si el PENIS funciona como yo creo que va a funcionar, como lo ha reestructurado el doctor Archila, creo que podemos tener una esperanza que esos 2 billones que han conseguido para la sustitución de cultivos, vamos a tener una herramienta, pero esa herramienta de sustitución, mientras vemos qué producto vamos a explotar, tiene que ser con inversión social. ¿Qué es inversión social? Inversión social es una buena escuela. Usted no se imagina cuando uno coge el río Atrato, o uno coge el Guaviare, o coge el Meta, o coge el Chagui. El fin de semana no existe escuela, los puestos de salud no tienen enfermera, no tienen ni ibuprofeno. Ay, impresionante. Usted ha tocado uno de los temas que pone de relieve la radiografía más cruel de lo que está ocurriendo en estas zonas, y tiene que ver con la falta de oportunidades en general para todas estas personas, que desemboca en esto,
reclutamiento además de los niños, del futuro del país. Juan, nos debió dar vergüenza, nos debería dar el corazón. Un niño con un fusil del tamaño de él. ¿Dónde estamos nosotros como sociedad? Este niño que fue nuevamente o capturado o fue él mismo se voló en zonas, y volvamos al mapa, qué pena. Sí, tranquilo. Y volvamos al mapa. Aquí, entre Guaviare, hay dos señores, uno que se llama Gentil Duarte y otro que se llama John 40. Esta zona está totalmente con reclutamiento. La zona del Bajo Cauca, donde hay una pelea entre las AGC y los caparros. Los papás denuncian permanentemente, se nos llevaron a nuestros Pero hijos. ¿cómo lo van a denunciar? Mire, yo estuve aquí en un pueblito que se llama Jagual, donde era el profesor Mecheche, que lo asesinaron, y dormí en su casa 3 días allá con ellos. Un padre de familia me dijo, quiero denunciar delante de la comunidad. Estábamos alumbrados con velas. Mi hija venía un 24 de diciembre, estoy hablándole de febrero del 18. Yo no la dejé ir. Y el 6 de enero vino el comandante y me dijo, la niña se va porque se va. Una niña de 12 años. Habían en ese momento 25 niños, y esto es un llamado que yo le hago como defensor del pueblo a los grupos, en especial al ELN. Si el ELN quiere paz en este país, no puede dar reclutamiento, no puede dar extorsiones como hay en Arauca, como hay en Chocó, Pablito, Bateman, Fabián, Uriel. No puede seguir reclutando a los niños, no puede seguir extorsionando, no puede seguir secuestrando y no puede seguir minando. Eso es lo mismo que también dice el gobierno. Yo lo he visto, yo lo he sentido en terreno, porque yo voy a estas zonas en caballo, en burro, en chalupa, en panga, en lo que me toque para llegar, para hablar con la comunidad. Por eso el título de este tablero, defensor. En esas zonas, por lo que usted describe, ¿quién defiende al campesino? ¿Quién defiende al indígena? ¿Quién defiende al integrante de la comunidad afro? Gracias a Dios firmamos el acuerdo de las FARC. No era un acuerdo perfecto, como lo dice el doctor de la calle. Pero ¿por qué gracias a Dios? Porque si no, esa cifra de los 555 sería superior. Porque antes que existiera el acuerdo no sabíamos a quiénes asesinaban, y por eso hay tantas fosas comunes. Ahora por lo menos podemos saber en estas zonas que asesinaron vilmente a Cristina, nuestra gobernadora del resguardo en el norte del Cauca. Supimos del atentado a Francia en mayo del año pasado. Ahora por lo menos sabemos en dónde. Lo que no sabemos, porque la órbita del defensor es saber, es conocer quién es líder y quién no es líder. Pero cuando uno escucha al fiscal, en este caso encargado, Fabio Spitia, decir que en el 2020 solo un líder social ha sido asesinado, mientras organismos de derechos humanos o la misma Defensoría del Pueblo alertan por otro tipo de cifras, uno dice, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la posición del Estado como tal para atender esta dramática situación? Nosotros tenemos esta cifra, 555 al 31 de octubre. Lo otro no lo hemos podido verificar. Lo que ha ocurrido en este año no está verificado del todo. No lo hemos podido verificar, porque nosotros vamos al sitio, vamos a la vereda, conversamos con las familias, conversamos con toda la zona, hacemos un trabajo de contexto para verificar. Pero realmente en Colombia el problema no son las cifras. Y la cifra, lo más grave, del 18 al 19, es el aumento en el 63% del asesinato de líderes y defensoras de derechos humanos de las mujeres. ¿Quién protege a las mujeres en este país? ¿Quién protege a los diversos? Usted es de Manizales, ¿cierto? No, yo soy tolimense. Usted es de Tolimense, pero por ejemplo, ¿quién defiende a Matilda en Manizales? Que nos la están persiguiendo. No tiene nada que ver con esto, pero es mujer. Y el 63% de defensoras y derechos humanos, defensoras y lideresas, el aumento del 63% en cifras absolutas. El asesinato de 12 mujeres en el 18 a 19, de lo que sabemos, es un tema que el país, el Estado, la nación y la sociedad tiene que... ¿Qué está pasando con mujeres? Y para esto quiero decirle que yo respeto mucho las opiniones del señor fiscal, del procurador y de los demás organismos de control. Él tendrá que tener, el doctor Fabio Spitia, las noticias criminales, y ya en el desarrollo de la investigación criminal se determinará
por qué los mataron, quién los mató. Ese es el trabajo que tiene que hacer. El punto que dice el fiscal es que no se ha podido confirmar con certeza si era o no un líder. Hay una ventaja. La Fiscalía sacó una directiva, que creo que es la 02 de las épocas del doctor Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, y la primera línea de investigación que tiene que hacer el señor, los fiscales, es el liderazgo social. Por ahí tiene que arrancar la investigación. Entonces, una vez que llegue la noticia criminal, esa será la vía que tiene que desarrollar la Fiscalía, como lo que ha venido a hacer, y nos dará próximamente el resultado. Y nosotros aspiramos también, y se lo damos a usted y a los demás medios, cuántas personas se han asesinado en Colombia, líderes, al 31 de diciembre, y en un par de semanas, cuántas personas en el mes de enero, que ha sido un mes catastrófico. Déjeme, es inevitable preguntarle, volteando un poco la página, después de hablar de estos temas, de lo que está ocurriendo hoy también con las marchas, con las manifestaciones, con la protesta social. Usted, como defensor del pueblo, ¿cómo analiza la implementación del protocolo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para tratar de conciliar un poco el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad y el respeto en la sociedad? El defensor del pueblo siempre ha dicho que la marcha debe ser pacífica, ordenada y segura. Por eso yo acompañé la segunda marcha en la autopista, en la Caracas, con los estudiantes. Si la marcha no es ordenada, no es pacífica y no es segura, ya no es marcha. Creo que la marcha es una garantía constitucional que tenemos que respetar. La señora alcaldesa y su secretario, en su leal saber y entender, establecieron ese protocolo y tenemos que trabajar con ese protocolo. Nosotros estuvimos el día de las marchas por todas las zonas y nosotros entramos como Defensoría y con la Procuraduría cuando vemos que es necesario. Y estuvimos ahí pendiente de que no hubiera desmanes y lo hemos hecho históricamente. Estos vándalos, cuando usted ve a los encapuchados lanzándole piedras, por ejemplo en Suba, a la policía, que era la fuerza disponible, no el ESMAD, ¿están cometiendo claramente un delito? Yo soy el defensor del pueblo, no soy un abogado penalista. Yo he visto en estos días a mucho abogado penalista diciendo, y con seguridad, claro que cometen delitos, claro que esos vándalos tenemos que judicializarlos, porque es que la protesta social, vuelvo y le digo, tiene que ser ordenada, segura y pacífica. ¿Por qué razón? Quedan libres, entonces, ¿por qué razón vamos a golpear a la fuerza pública? ¿Por qué razón vamos a golpear a la Policía Nacional en una actitud de indefensión? Porque la policía solamente tiene, como es la fuerza disponible, el bastón, un escudo y un escudo, pero habían 100 estudiantes, 200 estudiantes, 100 encapuchados. Lo grave de las protestas, ¿qué es lo que tenemos que atacar? Es a los encapuchados, no a los estudiantes. Bueno, ustedes lo han escuchado, es el defensor del pueblo. Aquí en Echando Lápiz del Tablero Caracol, muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros, por tratar de entender con esta radiografía y esto que hemos visto hoy en el tablero, lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país, unas alertas y una situación realmente muy preocupante. Muchísimas gracias, espero volverlo a tener pronto porque usted termina su periodo, ¿no?, en septiembre. Septiembre, sí, señor. En septiembre termina el periodo del defensor del pueblo, pero la verdad es que el tablero que hace el trabajo que hace usted en todas estas regiones, recorriendo los territorios colombianos, merece un verdadero aplauso. Defensor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy querido Juan Elvira y Juan, y aspiro que no necesite la tutela para la próxima vez. Muchas gracias. No se preocupe, defensor, le decía simplemente por tomar del pelo un poco a veces aquí y ponerle algo de rostro ameno a una situación tan compleja y difícil como la que estamos viviendo en nuestro país.